Eso fingimos que yo golpeaba a Carlos Valdés. Fingimos que yo golpeaba a Carlos Valdés. Y fíjate la actitud. Y fíjate la actitud De golpeador mío. de golpeador mía. La seriedad de Juan Vicente y José Emilio Pacheco. Y la seriedad de Juan Vicente y José Emilio Pacheco, que están a los lados. Todo esto era un puro relajo. Todo difusión cultural era un puro relajo. Por eso tal vez hicimos tantas cosas. Por eso tal vez hicimos tantas cosas. La imagen literaria quiere reproducir la intensidad de la vida. Si lo logra, es una buena imagen. Era la Ciudad de México de mediados del siglo XX. La de Juan García Ponce era una generación de escritores, artistas plásticos, directores y actores de teatro, cineastas y músicos, cuyo interés estético traspasaba la frontera nacional. La suya era una apuesta por el cosmopolitismo, la búsqueda de nuevos lenguajes en todas las disciplinas, un intento de llegar al arte por el camino del arte. Cambiamos totalmente la cultura. Cambiamos totalmente la cultura en México. Fue la época en que Jaime García Terrés Fue la época en que Jaime García Terrés nombró directores de la Casa del Lago sucesivamente. Nombró directores de la Casa del Lago sucesivamente A Tomás Segovia y a Juan Vicente Melo. Ahí se hizo todo. Y ahí se hizo todo. Se daban conferencias. Se daban conferencias. Se hacían exposiciones. Conciertos. Se daban conciertos. Se hacía teatro. Se hacía teatro. Conocida como generación de la Casa del Lago o generación de medio siglo, de aquel grupo de escritores, protagonistas de la vida cultural en esos años, destacan nombres como Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Huberto Batis, José de la Colina, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo y el mismo Juan García Ponce, a quien el crítico Emanuel Carballo definió como el director espiritual de su promoción. La generación de la Casa del Lago, o de medio siglo, como le dicen también, viene a ser una especie de continuación de la llamada generación de contemporáneos en cuanto a su actitud de apertura hacia el resto del mundo, ¿verdad? Traer obras de otros autores, traducirlos, montar obras de teatro, en fin, toda una labor cultural que repercute y sigue repercutiendo hasta este momento y que ha dado a la cultura mexicana toda una serie de autores y de obras que antes no eran parte de nuestro acervo, ¿verdad? El llegar después de todo este conocimiento a la crítica, ¿verdad? A desarrollar, a empezar a desarrollar la crítica que ciertamente no estaba tan desarrollada en nuestro país, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, muchas, muy grandes, pero no era una cosa general, ¿verdad? Hacer crítica de arte y hablar de libros y presentar otras cosas. Ahora quizás se hace, en los años 60 empezaba a hacerse y precisamente García Ponce inicia ese tipo de labor. Exposiciones en la Casa del Lago. Lo importante es que son exposiciones en la Casa del Lago. Iban muchas personalidades. Iban muchas personalidades. Entre comillas. Entre comillas. García Márquez, Maca, Fuentes, Cuevas, Fernando García Ponce, desconocido, que se coló, Juan Guerrero y Juan. Nacido en Mérida, Yucatán, en 1932, Juan García Ponce es un escritor prolífico, autor de más de 50 títulos, que comprenden teatro, cuento, novela y ensayo. Traductor, crítico de artes plásticas y sobre todo apasionado lector, García Ponce es devoto de la obra de Robert Musil, autor a quien introdujo a nuestro país, de Thomas Mann, de Jorge Luis Borges, de Pierre Klossowski
Georges Bataille o Hermann Broch, por decir algunos nombres que ocupan un lugar privilegiado en la biblioteca garciaponciana y que también son tema de algunos de sus ensayos. Descubrimos autores extranjeros que nadie conocía en México. Introdujo en México el gusto a la literatura centroeuropea, especialmente a las literaturas germánicas. Escribió sobre Thomas Mann, que ya era muy conocido, pero él hizo estudios muy innovadores sobre él. Hay un librito que deberíamos de leer frecuentemente sobre Mann. Introdujo a Robert Musil, que era absolutamente desconocido en las literaturas de habla castellana. Le gusta esa total fascinación y dedicación de Musil a la literatura, esa como entrega total, ese vivir para la literatura y por la literatura, que lo hace, como dice Juan, haber muerto sobre su libro. Juan siempre dice que a él le gustaría morir así, sobre un libro que estuviera haciendo. O sea, no dejar nunca de tener ese contacto, esa fuerza que da la literatura. Y para él Musil es eso, como la entrega total a la literatura. Ciertamente es muy importante y muy complejo este asunto de las influencias en García Ponce. De algún modo su obra depende de todo esto que está atrás de él, ¿no? Lo que sucede es que el sentido de la palabra influencia en García Ponce no es el mismo que encontramos en todos los demás, ¿verdad? No es una derivación de motivos de una obra a la suya, sino que desborda ese sentido ordinario de la palabra influencia, e incluso, como sucede siempre en García Ponce, lo transvalora, ¿verdad? Así que, al contrario de todo mundo que trata de disimular las influencias, de ocultarlas o incluso de negar que hay influencias, no, García Ponce lo hace evidente. Luego de una infancia edénica en Mérida, el joven Juan García Ponce llegaría, junto con su familia, a la Ciudad de México. Es aquí donde germina su vocación literaria. Es aquí donde comienza su vida de escritor. Primeramente como autor dramático, para después abordar la narrativa y el ensayo magistralmente. ¿Y de veras no tienes nada que hacer? No estoy ocupado, ya te lo dije. Por fortuna, solo trabajo en mi casa traduciendo. Es extraño. En aquella época yo te tomaba muy en cuenta, pero estaba enamorada de Guillermo y solo podía pensar en él. Fue una verdadera revelación. Para mí Guillermo siempre había sido una más entre sus víctimas, y aunque los había sorprendido juntos muchas veces y sabía que a ella le gustaba, nunca pensé que hubiera algo especial entre ellos. ¿Te acuerdas? Juan García Ponce formó parte, junto con Juan José Gurrola, del proyecto Poesía en Voz Alta. Fue Juan José Gurrola quien hizo la adaptación cinematográfica de uno de los cuentos más célebres de García Ponce, Tajimara. Curiosamente, el arte cinematográfico despierta poco entusiasmo en el escritor yucateco. Son geniales, ¿no crees? No creo en el cine. Hasta de mis cuentos han hecho películas. Y lo que he hecho es divertirme mucho. Con Tomás Segovia al frente de la Casa del Lago, García Ponce y otros escritores editan la Revista Mexicana de Literatura. Más adelante, el autor de El Gato
participaría en la revista de la Universidad de México. Ambas propuestas editoriales ofrecían en sus páginas un lugar privilegiado a la literatura de otras latitudes, dando importancia al arte por encima de su posible contenido social. Sin embargo, como toda historia, la de esta época tuvo su final. Esta es difusión cultural, donde hice la revista de la universidad durante 10 años. Hasta que al doctor Chávez entró García Cantú. Hasta que corrieron al doctor Chávez, entró García Cantú y nos corrió a nosotros. Por homosexuales. Por homosexuales. Es conocido el hostigamiento que las entonces nuevas autoridades universitarias ejercieron en la figura de Juan Vicente Melo, quien fue despedido de su puesto de director de la Casa del Lago injustificadamente. A este hecho, sus amigos y colaboradores respondieron renunciando también a sus puestos. Todavía repercute en los comentarios de García Ponce recientes sobre aquel momento, ¿no? Claro que es algo que no pudieron dejar pasar, ¿no? Era un atentado a la cultura, independientemente del asunto personal que estuviera atrás. Sí, todos ellos reaccionaron de la manera más inmediata y violenta, rechazando estas imposiciones. Un año después de la salida del grupo de la Casa del Lago, Juan García Ponce recibe una dolorosa noticia. El escritor padece una enfermedad conocida como esclerosis múltiple. Su cuerpo iría perdiendo gradualmente la motricidad. Esta afección lo detuvo físicamente. Sin embargo, la misma lucha contra la enfermedad pronto se convirtió en ejercicio de la inteligencia y de la imaginación. Yo preferí vivir en el espacio de la imaginación. Las obsesiones eran más fuertes que los ofrecimientos del mundo, escribe con sabiduría. Yo pienso que fue su fuerza desde que era ese niño de 6 años tirado en el portal de la casa de su abuela, ¿no? Leyendo y empapándose de fantasía y de imaginación y de vida, que son los libros, ¿no? De vidas distintas que hay que vivir y que hay que hacer vivir. Juan lee y vive eso que lee y escribe y da vida escribiendo. Y así vive, tomando vida y dando vida. Ahí estoy haciéndome al Hamlet en Dinamarca, en Helsingborg, donde pasa Hamlet. Pero es una foto en broma. Como todas. Eso es muy importante. Esta es la casa de Strindberg. Esta es muy importante. Es frente a la casa de Strindberg. En Estocolmo. Fui a Estocolmo solo para ver la casa de Strindberg. Fui a Estocolmo solo para ver la casa de Strindberg. Y el cuidador decía, no puede ser un mexicano esté aquí. Y el cuidador me decía, no puede ser que un mexicano esté aquí. Ni los suecos vienen. Ni los suecos vienen. A su infancia se remontan 2 pasiones que lo han acompañado a lo largo de su vida: su fascinación por la vida de los santos y el vicio de mirar retratos. En un ejercicio de observación similar, quien contemple las fotografías de Juan García Ponce descubre pronto una característica singular: la vestimenta negra, el joven escritor o el escritor maduro siempre de negro. Hay una primera línea en una obra de Chekhov que se llama La Gaviota,
al personaje principal. En la que le preguntan al personaje principal. Irina. Irina. ¿Por qué está siempre vestida? ¿Por qué está siempre vestida de negro? Y ella contesta. Estoy de luto por mi vida. Estoy de luto por mi vida. Hago mías esas palabras. Hago mías esas palabras. Habías visto, por ejemplo, cuadernos originales que escribía en estas libretas. Inmaculada o los placeres de la inocencia. Imagen primera, 5 mujeres, pasado, presente, el gato. Libro tras libro, García Ponce reitera sus obsesiones. El erotismo, el amor, la muerte, la identidad, la locura. Sin embargo, el eje temático es la pulsión erótica y el símbolo de esta pulsión, la mujer. Para el que quiere hacer erotismo, para el que quiere hacer el erotismo, la mujer está siempre enfrente. La mujer está siempre enfrente. Son dos imágenes. Hay hombres. Son dos imágenes. Hay hombres y mujeres. Es contrario al erotismo pensar. Es contrario al erotismo pensar En términos que no sean dobles. En términos que no sean dobles. Digo esto para que quede claro. Digo esto para que quede claro que pueden ser dos hombres. Que pueden ser dos hombres o dos mujeres. O un gato. No, eso es un trío. No, eso ya es un trío. La irrupción del trío. También puede ser. También puede ser. Pero el dúo es indispensable. Pero el dúo es lo indispensable. Puede ser hasta 20. Pueden ser hasta 20. Entonces es una orgía. Y entonces ya es una orgía. Pero yo esas no las conozco. Pero yo esas no las conozco. El erotismo se desprende también de otros elementos del mundo que nutren la imaginación de Juan García Ponce. Tanto las mujeres como las meras apariencias generales. Como las meras apariencias generales. El mundo. Del mundo. El mar. Las montañas. Las calles. Las calles. Las casas. Las casas. Si nosotros vemos qué es lo que sucede después de un poco de narración en cada uno de los relatos o novelas de García Ponce, sucede que de pronto ya los personajes no están haciendo gran cosa, simplemente están colocados ahí en un espacio, ¿verdad? A veces posando, a veces moviéndose mínimamente. ¿Qué es lo que sucede? García Ponce tiende al cuadro verbal, al cuadro vivo, ¿verdad? A la descripción de ese cuadro, abandonando muchas veces la función narrativa del relato, de la novela, para cristalizar en imágenes. No son las mismas imágenes de un pintor, pero los medios sí son semejantes. Y el fin, la creación de la imagen, la creación del cuadro vivo, pues sí es finalmente muy semejante. Si en la literatura entran en juego los sentidos, el sentido que domina la literatura de Juan García Ponce es la mirada. Esa mirada que, finalmente, se convierte en imagen literaria. En la narrativa garciaponciana abundan secuencias plásticas, a decir de Aquino. El misterio de la imagen, evocada por las palabras, también ha obsesionado al mismo García Ponce. Solo se aspira a poder llegar a tocarlas. Solo se aspira a poder llegar a tocarlas. Pero son evanescentes. Después de todo. Pueden estar hechas de palabras, en el caso de la literatura. Porque están hechas de palabras en el caso de la literatura. Pero no en otras artes. Pero no en otras artes. Yo, por ejemplo, podría tocar ese cuadro. Yo, por ejemplo, podría tocar ese cuadro. O lamerlo. O lamerlo. O leerlo. O leerlo. O chuparlo. O chuparlo. O que sea. Lo que sea. No se puede decir lo mismo
lo que se habla. Pero no se puede decir lo mismo de lo que se habla. Lo que hace uno es reconocer. Lo que hace uno es reconocer su validez. Su validez. Cuando ya aparecieron. Cuando ya aparecieron. Por eso a María Luisa, que es mi ayudante. Por eso a María Luisa, que es mi ayudante. Muchas veces le digo. Esto no lo escribas. Espérate a que lo oiga. Esto no lo escribas, espérate a que lo oiga. Juan, cuando tiene ese primer impulso, cuando empieza a hacer un ensayo, un cuento, lo que sea, es como mete la hoja, yo meto la hoja a la máquina, a veces pone título, a veces no al principio, y empieza a escribir normalmente, que eso es curioso, con mucha soltura. Parece que ya tuviera todo en su cabeza de un principio, pero no. Y eso es lo grandioso, ¿no? En el transcurso de esa escritura, de ese cauce, de ese caudal de pensamiento, de pronto algo surge y, como dice Juan, no va por ahí. Y Juan siempre cita de Musil que cuando le dijeron que por qué no hacía que sus personajes, Ágate y Ulrich, concretaran su amor y ya, Juan dice que Musil contestó que los personajes no querían. Y yo pienso que es así con Juan. Juan García Ponce vive para escribir. Vivir y escribir son la misma cosa. Mi vida ha ido haciendo mis libros han ido haciendo mi vida, dice. En este ir y venir, los sueños pueden convertirse en el puente entre escritura y vivencia. Los sueños se olvidan muy rápido. Los sueños se olvidan muy rápido. Yo tengo un ensayo sobre Nabokov. Yo tengo un ensayo sobre Nabokov. En el que soñé sobre Nabokov. En el que soñé sobre Nabokov. Pero era una imagen de chica. Pero no era una imagen con cara. Yo sabía que era Nabokov. Yo sabía que era Nabokov. Pero nada más. Atrás me desperté y dije, hay que pasar este sueño. Y apenas me desperté dije, hay que pasar este sueño porque se va a olvidar. Porque se me va a olvidar. Y tengo un ensayo que se llama Nabokov, una imagen y un sueño. Tengo un ensayo que se llama Nabokov, una imagen, un sueño. Otra de las pasiones surgidas en la infancia de García Ponce es una pasión por las imágenes de los santos. Entre estos fascinantes personajes destaca la emblemática presencia de San Juan de la Cruz, una de las lecturas preferidas del autor de La errancia sin fin. Todo San Juan me importa. Todo San Juan me importa. Como creador de imágenes. Como un gran poeta. Como un gran poeta. Un gran santo. Un gran santo. Un gran místico. Un gran místico. Y por eso mística quiere decir conocimiento secreto. Después de todo, mística quiere decir conocimiento secreto. De su lectura personal de San Juan, el escritor prefiere el clásico del santo, La noche oscura. En una noche oscura. En una noche oscura. En ansia de amores inflamada. En ansia de amores inflamada. Salí sin ser notada. Salí sin ser notada. Oh dichosa aventura. Oh dichosa aventura. Estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. Hay que tener en cuenta que San Juan de la Cruz habla siempre de que él es la amada. Habla siempre de que él es la amada. Y Dios es el amado. Y Dios es el amado. Entonces San Juan de la Cruz habla en femenino. Porque el que está
Es su alma. Porque la que está hablando es su alma. Artista de una disciplina admirada por sus contemporáneos y agradecida por sus lectores, García Ponce afirma, no sin renunciar a la ironía, que tan solo trabaja hora y media diariamente. Nadie puede más. Nadie puede más. Los seis que más se están dando taco. Los que dicen que más se están dando taco. Thomas Mann dice en su diario. Hoy trabajé muy bien. Hoy trabajé muy bien. En la montaña mágica. En la montaña mágica. Escribí 6 líneas. Escribí 6 líneas. Los objetos que rodean a Juan García Ponce son objetos íntimamente relacionados con él. Un escritorio que es una réplica exacta del de Robert Musil, los libros amados, cuadros que han sido obsequio de sus amigos artistas como un homenaje al García Ponce crítico de arte. Objetos que también expresan su pasión y su amor por la escritura. Es la prueba de mi absoluto carácter reaccionario. Aquí está la prueba de mi absoluto carácter reaccionario. O conservador. Esa máquina la única es la única que he tenido en mi vida. Y es en la que María Luisa escribe. El escritorio está lleno de diccionarios. Porque la base es la porque mi base es la inseguridad. De 11:30 a 1:30. Si no fuera porque la puntualidad no es una de las características de María Luisa. Siempre la literatura tiene las dos cosas. Aunque se diga que todo es ficción, pues no es del todo cierto, ¿no? Todos los escritores tienen su vida encima y quieran o no la dejan ahí en sus libros, ¿no? Y asistir con Juan a esos momentos me ha permitido acercarme y tener el gran privilegio de ser ese primer lector que es el propio escritor. Hace 32 años, un médico le anunció a Juan García Ponce que tan solo le quedaban algunos meses de vida. El tiempo se ha encargado de desmentir ese diagnóstico cruel. Según cuenta Elena Poniatowska, el escritor le confesó que la curiosidad lo salvó de la muerte. Es la curiosidad la que nos ha dado las mejores páginas de García Ponce, un autor que decidió vivir a través de la literatura. Es una estatua. Mira. Por si acaso. Por si acaso. Como en la casa del lago van a hacer una estatua. Como en la casa del lago me van a hacer una estatua. Si son honestos. Si son honestos. No quiero salir como Alfonso Reyes. No quiero salir como Alfonso Reyes. Sino así, que es una pose de estatua de héroe de la independencia. Sino así, que es una pose de estatua de héroe de la independencia. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso. Ya yo estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin